En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 30º domingo del tiempo ordinario. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? En la sección Espiritualidad, ejemplos de la vida cotidiana y maneras concretas de amar al prójimo como a sí mismo. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que estas palabras que te dicto hoy estén en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa y al ir de camino, al acostarte y al levantarte. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Salve María a la audiencia. Estas son las palabras que en el programa de hoy van a centralizar todos nuestros pensamientos y también el comentario del Evangelio, donde vamos a ver a un doctor de la ley desafiar a nuestro Señor y preguntarle exactamente en qué consiste el mayor mandamiento. Vamos a ver también que es alguien que no pregunta por conocer la verdad, sino para tentar a Dios. Entonces, esa es la temática del día de hoy. Les enviamos un saludo, sobre todo a nuestra audiencia. Bienvenidos al programa número 96 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Es el programa número 81 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Y también enviamos un caluroso saludo a la audiencia de Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. También a Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City. Y también, por supuesto, a todas las audiencias que nos escuchan tanto en WhatsApp cuanto en YouTube de El Salvador, de la Argentina y de tantos otros países que se van sumando a escuchar Lo Inédito sobre los Evangelios. Como ustedes saben, este programa toma su nombre de los comentarios al Evangelio escritos por Monseñor John Cladías, el fundador de los Heraldos, en 7 volúmenes editados por la librería Editrice Vaticana, que son un tesoro de comentarios que nos ayudan a explayar, que nos ayudan a desarrollar nuestra vida espiritual, para aquellos también que predican retiros, para quienes son sacerdotes, para quienes son laicos dedicados a la evangelización. Es también una fuente fabulosa para entusiasmar a todas las audiencias que querramos. Y entonces los heraldos decidieron reunirse desde los más variados rincones del mundo para compartir estos comentarios, compartir noticias, tocar puntos de espiritualidad que nos ayudan a crecer a cada momento, y no nos olvidemos que una espiritualidad que no está continuamente creciendo, entonces se para y se mediocriza. Debemos siempre estar creciendo en todos esos puntos. Por eso, este programa semanal de Lo Inédito sobre los Evangelios, que lo pueden descargar, por supuesto, tanto en emisoras de Radio María, cuanto también en la website original del programa, loinéditomultimedia.com. Esto puesto, les presento a los integrantes del panel de hoy. Para la audiencia que nos escucha de Guatemala les va a dar mucha alegría, porque son justamente 2 hijos electos de esa tierra. Son el hermano Gerardo Reyes, de los Heraldos del Evangelio, y el hermano Pablo Vela. El hermano Pablo Vela, un heraldo del Evangelio que es misionero en la Argentina, dirige las Buenas Noches a María con el heraldo del Evangelio de ese país, y ya están llegando a los 80.000 seguidores en las redes sociales. Y el hermano Gerardo Reyes es catequista y misionero en El Salvador, y también pueden encontrarlo en el canal de YouTube de los Heraldos El Salvador. Salve María a los dos y bienvenidos. Salve María, hermano Gustavo, salve María, hermano Gerardo, a toda la audiencia. Una alegría poder estar de vuelta por aquí y así compartir y vivir la fe juntos. Salve María, hermano Gustavo, salve María, hermano Pablo. Realmente una gran alegría poder, como dice el hermano Pablo, compartir juntos nuestra fe y crecer en el amor a ella. Vamos entonces al Evangelio, que es el Evangelio del 30º domingo del tiempo ordinario, correspondiente al domingo 25 de octubre del 2020, y es el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40.
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Entonces, estamos en esa seguidilla de ataques. Unas veces son los fariseos, otros son los saduceos, otros los herodianos. Y para quienes han estado siguiendo los evangelios en estos últimos domingos, vemos ese marcado encuentro, ese marcado clash, por así decir, de nuestro Señor con los fariseos, saduceos, con los jefes del pueblo en definitiva. Y todo gira en torno a hacer caer a nuestro Señor en trampas. Y nuestro Señor divinamente no solo las esquiva, sino que también deja enseñanzas profundísimas y fabulosas. Y en este caso, Él agrega no solo la ley y los profetas. En el primer consejo que da está plasmada toda la ley, sino que también agrega un mandamiento nuevo, y es amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, hoy vamos a desglosar la primera parte, la segunda parte, y también en la parte espiritualidad vamos a hablar de qué es exactamente, en qué consiste ese amar al prójimo. Pero entonces, lancémonos en la primera parte. Vemos que el doctor de la ley es alguien que no quiere tanto conocer la verdad, sino más colocar una trampa, tentar a nuestro Señor. Y qué terrible eso, ¿no? Cuando las personas buscan una respuesta no por conocer la verdad, sino o por hacerse ver o por inclusive querer hacer el mal. El Evangelio, a pesar de ser sucinto, es muy claro y nos deja plasmada, como decía el hermano Gustavo, esa lucha entre bien y mal, ¿no? Que a veces los católicos podemos ser bobos, ¿no? En pensar de que en realidad todos tienen un corazón bueno, ¿no? O sea, que no hay mal. Nosotros tenemos que recordar que el mal es dinámico, ¿no? Eso nosotros lo vamos a ver en todas las situaciones que están pasando hoy en día, ¿no? Como más adelante estaremos comentando. El Evangelio es súper sucinto, pero muy claro y da un montón de detalles que es bien interesante poder ir desmenuzando, ¿no? Espero que nos dé tiempo de verlos todos. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Saduceos y fariseos eran enemigos acérrimos. Y se mancomunaron, ¿no es cierto? Y para atacar a nuestro Señor, ahí se mancomunaron. Entonces yo creo que eso también nos deja una lección de vida espiritual ya bien importante. Es una batalla entre bien y mal. Nosotros no podemos ser bobos. Esa idea de que el católico es un bobo que siempre baja la cabeza, aquí nuestro Señor nos está dando otra lección. Porque la respuesta de nuestro Señor es bien interesante. Hay cosas que suceden porque los enemigos entre ellos para destrozar el bien se unen. Fariseos y saduceos, enemigos acérrimos, en este momento quieren destruir a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la batalla está en su clímax. Ya no es una batalla insinuada, ya no es una lucha así que va entre líneas, sino que es cara a cara y delante de todo mundo. Y nuestro Señor, en su misericordia, porque nuestro Señor está respondiendo así por misericordia, porque quiere salvarlos, va a colocar las cosas claras. Y, como dice San Pablo, ¿no? Es bueno que a veces que haya herejías, ¿no? Porque eso nos va a dejar todos estos principios de vida espiritual y así nosotros también poder crecer en la fe. Es interesante, hermano Gustavo, que es un doctor de la ley el que le va a preguntar. Para aquellos que tienen la oportunidad de poder seguir los evangelios durante la semana, uno de los evangelios traía a los discípulos. Ahora ya no es un discípulo, o sea, como que vino un primer round en el cual los discípulos salieron hechos polvo y entonces dicen, no, vamos ahora con otra carga más fuerte y todavía más sutil, ¿no? En este evangelio, ellos pasan del campo político al campo religioso. Entonces nosotros vemos cómo es una lucha enteramente religiosa, una guerra religiosa, ¿no? No simplemente política, porque el domingo pasado era dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Pasamos a otro campo mucho más sutil. Entonces es interesante cómo situarnos en la batalla, ¿no? Y la pregunta, hermano Pablo, era justamente esa. La primera: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?
Y ahora la pregunta cambia, como usted bien decía, ¿no? La pregunta cambia por ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Claro, o sea, no pudieron hacer que, digamos, querer acusar a nuestro Señor de un levantamiento político, ¿no? Entonces ahora vamos a buscar alguna herejía. Ellos van a querer buscar que nuestro Señor diga algo por lo cual ellos interpreten otra cosa y así puedan montar algo para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Me parece que es interesante situarnos así en el contexto en el cual estamos analizando este evangelio para nosotros poder profundizar e ir sacando todos los principios, pero un principio que me parece que es importante, que Monseñor Juan nos repitió tantas veces, es la lucha entre bien y mal. O sea, existe el bien y existe el mal, y es irreconciliable, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y este doctor de la ley que quiere poner una trampa a nuestro Señor es muy audaz. Y aquí Monseñor John Class cita una frase lindísima y dice, la envidia y la malevolencia son madres de una audacia impudente. O sea, aquí no quedan malentendidos. O sea, desde el punto de vista humano, ¿no? Porque ellos han rechazado todas las gracias y todo, y este doctor de la ley se ve que ha de ser de lo mejor, de las mejores cartas que ellos tenían, ¿no? O sea, es alguien que ya se ha bajado a muchos, digamos así, y entonces están sacando lo mejor que tienen porque es muy sutil la pregunta. Digamos, si vamos avanzando un poco, la pregunta es extremadamente sutil, porque vean, primero, maestro. Un doctor de la ley le llama maestro. Claro, ¿qué quiere decir que él está diciendo maestro? Le está en el primero le está reconociendo la sabiduría, está reconociendo su autoridad. Y por ejemplo, veamos un detalle. ¿Cuál es la escuela de rabinos en la cual estudió nuestro Señor? ¿Qué diploma, digamos así, de aquella época nuestro Señor tiene? Porque si no, el doctor de la ley podría aducir a tal escuela, a tal otra escuela, entonces decirle vuestro maestro, vuestro guía. No, lo está reconociendo a él como guía, como maestro, como doctor, pero es una trampa. Para intentar engañar a nuestro Señor, lo primero que hacen es intentar tocarle en el orgullo. Si vamos a ver, es lo mismo que el demonio hizo con nuestro Señor en el desierto. Tú eres el Hijo de Dios y en las tentaciones, ¿no? Eso es interesante para nosotros también. A veces, cuando el demonio no pudo ir por distintos lados, busca a través del orgullo, a través de la vanagloria, hacer que nuestro corazón se debilite para ahí caer en la tentación. Entonces, y esa palabra ahí que parecería muy sencilla o que parecería algo de redacción, es muy importante, ¿no? Maestro. Y después de intentar a través del orgullo debilitar el corazón de nuestro Señor, ahí viene el veneno. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Ahora, eso, hoy por hoy es una pena, pero vamos a preguntarle a los católicos cuál es el primer mandamiento. Quisiera yo saber cuál es el porcentaje que saben. Si tuviésemos aquí ahora una forma de que todos los que nos escuchan nos pusieran una encuesta, ¿no? ¿Sabes o no sabes el primer mandamiento? No sé cuál es el porcentaje de personas que sabrían los 10 mandamientos, o por lo menos el primer mandamiento de la ley de Dios. Hermano Gerardo, que está en la esquina del catequista presente en el programa el día de hoy. ¿Cuál es el porcentaje, hermano Gerardo? Bueno, esperemos que sea bastante elevado, pero el problema, claro está, como decía el hermano Pablo, que cuántas veces no estudiamos el catecismo y nos preocupamos por él cuando tenemos la obligación de recibir el sacramento de la recibir por primera vez el sacramento de la comunión, luego cuando nos vamos a confirmar y luego cuando nos vamos a casar, otra leidita rápida como para la confesión que vamos a tener. Y después no aparece hasta el cementerio. Exactamente. Es algo que nos llama a todos a un examen de conciencia, analizarnos a nosotros mismos, cómo estamos en cuanto a la obligación, pues hace parte de cualquier cristiano, de cualquier buen católico, crecer constantemente en la fe, crecer constantemente en el conocimiento y el estudio de la fe católica, que era algo que se estudiaba siempre en el catecismo básico, que cualquier católico todos los días debía conocer algo nuevo de su fe. Era tenido muy en cuenta y como muy temido también el hecho de una persona no crecer constantemente en el conocimiento de su fe. Claro, después viene algún calvinista, algún luterano, lo que sea, da un par de argumentos y no hay católico que sepa responder, pero es simplemente porque no supo crecer en el conocimiento de su fe, que es tan valiosa, tan bien sustentada, tan bien cimentada, como bien decía el hermano Pablo, que a veces ni siquiera el primer mandamiento somos capaces de saberlo de memoria. Y eso es un detalle muy importante, convendrá saber,
De hecho, este mismo evangelio nos llamará luego y marca mucho la importancia de una fe bien cimentada, pero sobre todo el amor a esa fe que nosotros tenemos. Va a ser necesario que nosotros amemos, que va a ser lo principal, y eso es lo que la principal enseñanza de nuestro Señor ahora. Más, ese amor tiene que estar sustentado por una fe. No puedo amar algo que yo no conozco. Es necesario primero conocer con claridad todas las verdades, todos los principios tan maravillosos de nuestra fe católica, para así poder amar realmente como Dios quiere que yo ame esta doctrina, como Dios quiere que yo le ame a Él. Hermano Gerardo, usted se recuerda que varias veces Monseñor Juan, ¿no? El fundador, decía, ¿cuántas homilías no escuchamos de él sobre el primer mandamiento, ¿no? Y varias veces él decía, pocas veces yo he escuchado a un penitente que diga, Padre, pequé contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Exacto, es verdad, sí. Y de hecho es muy fácil examinarse a uno sobre los otros mandamientos en materia de si robé, si tuve malos pensamientos, lo que sea, pero y en el amor a Dios, y lo que nuestro Señor mismo dice, es el mandamiento más importante. Y en nuestro examen de conciencia diario, ¿será que yo dedico una pregunta que sea para examinar cómo estuvo mi amor a Dios en ese día? Si yo crecí en mi amor a Dios, ¿qué hice para aumentar mi amor a Dios? Es una pregunta delicada que todos tenemos obligación grave de hacernos diariamente. Y el doctor de la ley no pregunta para conocer la verdad. ¿Y cuántos también de nosotros, cuántos de nuestros contemporáneos, nos encontramos también muchas veces en esa situación? A veces hacemos preguntas, nos interesamos más por las preguntas que en realidad por la respuesta. Y es un fenómeno que se ve muchísimo en la sociedad de hoy. A veces la gente está tan centrada en su propio mundo que hace la pregunta porque es una exteriorización de quizás sus problemas, pero no presta atención en la respuesta. ¿Y cuántas veces Dios está dando esas respuestas que tanto necesitamos y que por no oír la voz de la gracia no prestamos atención? Y este sería el punto en que nuestro Señor les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento principal y primero. Como decíamos, que fue lo que dio la abertura a este paréntesis en esta tertulia, ¿no? Para nosotros hoy por hoy, la encuesta de quiénes se saben los mandamientos, y el primero, pidámosle a Dios que sea la mayoría, ¿no? Pero en aquella época, hermano Gustavo, un judío que no supiese cuál es el primer mandamiento de la ley, eso era... Tal cual. O sea, un niño de 10 años se lo sabía de memoria, digamos. Y era para un padre de familia que fuese negligente en enseñarle a su familia esos puntos, era inaceptable, socialmente inaceptable. Si estuviésemos hoy en día, sería escrachado en todas las redes sociales, digamos, o sea, sería, para la sociedad. Ahora, es interesante la respuesta, porque como usted decía, ¿no? Él no pregunta para conocer la verdad. Él ha ido rechazando la gracia. Recuerdo mucho varias veces ese comentario de Monseñor. Nuestro Señor les está respondiendo así, con fuerza, con firmeza, por misericordia, ¿no? Porque recordarán que el evangelio del domingo pasado, nuestro Señor les dice a los fariseos, ¿no? Hipócritas. Alguien hoy por hoy nos podría decir, ay no, qué falta de caridad, porque hoy es así, ¿no? Todo. Yo dudaría que nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, tuviese falta de caridad, la verdad. O sea, la caridad. Sería una blasfemia, claro. O sea, sería blasfemia decir eso. Ahora, entonces nuestro Señor, por caridad, por una caridad llevada a un límite inimaginable, está respondiéndoles con firmeza, porque también corregir al que se equivoca es un acto de misericordia, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver que la respuesta de nuestro Señor tiene como también muchos grados, ¿no le parece, hermano Gustavo? Esto va a estar tan lleno de detalles, porque en estas palabras Él les dijo, nuestro Señor los está viendo a los ojos, o sea, es la batalla cara a cara, literalmente. Pero ¿cuál no habrá sido la mirada de nuestro Señor para este doctor de la ley, queriendo en este momento tocar su corazón? Él les dijo, si nosotros estuviésemos ahí presentes, ¿no? Y poder contemplar la mirada de nuestro Señor en ese momento, yo creo que sería una cosa impresionante. O sea, ¿cómo habrá sido el rostro del Divino Maestro queriendo quebrar un corazón duro, que está cerrado en su posición, que ha rechazado la gracia? O sea, Él les dijo, trae tanta profundidad, que ya de ahí podríamos sacar muchas meditaciones, pero ahí nuestro Señor les dice,
amarás al Señor tu Dios, que eso ya sería importante, ¿no? Al Señor tu Dios. Pero ahí pone como tres grados, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Él va a repetir la ley, ¿no? Va a repetir el mandamiento dado por Dios. Pero ¿y por qué no dice solo amarás a Dios en su plenitud? O amarás a Dios sobre todas las cosas. Me parece que este trecho del Evangelio tiene realmente un sabor, una sustancia, y dicha en el contexto que está. Bueno, podríamos dedicar muchísimo más programas, pero tampoco queremos tomar tanto tiempo la audiencia. Ahora hay un puntito muy interesante para intercalar ahí, y es que, claro, Ujú. inmediatamente Nuestra Señora agarra el Deuteronomio de Moisés, ¿no? Aquel escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios. Después Claro. agrega la parte nueva, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese momento ata las dos cosas diciendo, en estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Y me gustaría apenas llamar la atención de ese punto, porque la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, para los hebreos está organizada de manera diferente que para los católicos. Primero están los 5 libros, el Pentateuco, después siguen los profetas, que son la explicación de la ley, y después están los escritos, que es el cómo se ama la ley. Y ahí entonces nuestro Señor les coloca eso, o sea, voy a dar un mandamiento nuevo, pero en eso el Mesías viene a completar todo lo que ha sido dicho por todos los profetas, por todos los escritos de la Biblia, por toda la ley. Entonces, ese aspecto de confirmación del Mesías como aquel enviado por Dios para unir todo eso, es un llamado a estos fariseos, a los saduceos y a todos aquellos que tengan buena voluntad para darse cuenta, este es el Mesías, aquí está. Y sobre todo un apelo de nuestro Señor Jesucristo al amor de esa gente, ¿no? Porque ellos se ve que se preocupaban muchísimo, porque de hecho, históricamente, o sea, eso es sabido, conocido, que ellos se preocupaban muchísimo en cumplir preceptos que hasta eran absurdos. Llegaron a tener 613 reglas que ellos tenían que respetar de cosas exteriores, de cómo ellos manifestaban que estaban cumpliendo la ley. Ahora, lo que nuestro Señor quería no eran esas exterioridades. Es verdad que el amor se debe manifestar en el exterior, pero Él con eso está haciendo un apelo al amor de sus hombres, porque lo que quería no eran sus obras exteriores, lo que quería eran sus corazones, lo que quería era su amor, como Él dice, su mente, su corazón, su espíritu, todo, porque en este punto es donde está centrada para todos nosotros nuestra salvación eterna, es donde está centrada nuestra santificación, es donde está centrada nuestra vida espiritual, en el amor a Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo viene recalcando, viene haciendo un apelo para que esos hombres abran los ojos, para que dejen el ser tan rigurosos en las exigencias de esas minucias que ya eran un absurdo, y pasen a lo que realmente vale la pena en esta tierra, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Evidentemente que eso luego se manifestará en el exterior, con obras, claro que sí, pero la esencia está allí, el amor, y es eso lo que nuestro Señor Jesucristo nos viene pidiendo especialmente en este Evangelio. Y en este momento, Nuestra Señora, ¿dónde estaría? ¿Qué estaría pensando? Podríamos conjeturar un poco, porque como buena madre ve a su hijo enfrentando a todos estos personajes y seguramente ella tendría intenciones muy profundas en su corazón. Ese punto es muy interesante, ¿no? Imaginarnos a Nuestra Señora en esta escena, viendo a estas personas que cierran su corazón y viendo a nuestro Señor que quiere hacer ese bien, ¿no? Porque Nuestra Señora es, no sé, es para toda la humanidad, incluso hasta para los propios ángeles, ¿no? Un verdadero ejemplo, pero insuperable de este amor a Dios, de este amor al prójimo, que nuestro Señor pues quiere que nosotros practiquemos. De Nuestra Señora se puede decir que cada instante, cada segundo de su existencia en esta vida, ella no solo fue llena de gracia, sino que a cada segundo su corazón, su alma y su mente dieron todo el amor que se puede dar a Dios. Aquella criatura que en la plenitud de su ser estaba constantemente correspondiendo a ese llamado de amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y entonces también por consiguiente, desde el primer instante de su concepción,
como nos va a decir muy bien, ¿no? El apóstol, ella dijo, vivo, pero no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí, ¿no? O sea, Nuestra Señora ciertamente estaría haciendo estos actos de plenitud de amor y también podríamos colocar estos actos de reparación, ¿no? Porque delante de la maldad de los que están rechazando la bondad de nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora está también queriendo compensar ella con actos de amor. Ustedes recordarán una oración que el doctor Plinio compuso, digamos, las palabras literales, yo no me las sé, pero no me las recuerdo más bien, pero la idea era la siguiente, que yo tenga más amor que el odio de los malos. Digamos, era en su esencia la idea, ¿no? El odio de los malos hacia el bien es mayor que el amor de los buenos hacia el bien. Incluso, pues muchas veces el demonio, sus secuaces tienen más, el demonio no tiene fe, pero creen más en las cosas sobrenaturales, en todo lo que es de Dios, en todo lo sobrenatural, y por eso hacen los actos que hacen, que nosotros creer en Dios, que nosotros amar a Dios, que nosotros entregarnos a Dios también, ¿no? Entonces, yo creo que también es un evangelio que si lo meditamos en el contexto que estamos viviendo hoy en día, con las noticias horrorosas que nos llegan a cada momento de todas partes, también nos invita a nosotros crecer en un amor combativo, en un amor diligente y no en un amor que es simple y exclusivamente pasivo y viendo cómo todo sucede delante de nuestros ojos y no hacemos nada, ¿no? Sino que el verdadero amor nos tiene que llevar a una acción que realmente produzca frutos. Entonces concluimos esta primera parte del programa pidiendo a Nuestra Señora del Divino Amor que obtenga la plenitud de la práctica de estos dos preceptos a todos aquellos y aquellas que contemplen el Evangelio este domingo. Ahora, el segundo punto, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo vamos a desarrollar en la parte de espiritualidad. ¿Qué es exactamente amar a nuestro prójimo de maneras concretas? Vamos a una pausa con el coro de los heraldos del Evangelio, con la hora sexta del oficio a Nuestra Señora en gregoriano, que nos recuerda a la acción de los ángeles, y enseguida retornamos con la segunda parte del programa, la sección Espiritualidad. Deo gratias, post partum Virgo inviolata permanesisti, post partum Virgo inviolata permanesisti, Dei genitrix intercede pro inviolata permanesisti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Post partum Virgo inviolata permanesisti. Speciosa facta esset suavis, in religiis sui sancta Dei genitrix. Domine exaudi orationem mea, et clamor meus ad te veniat. Oremus. Deus qui virginalem aulam beate Maria Virginis in qua vitares eligere dignarus est, naque sumus ut sua nos defensionem unitus, iucundo sue facias interesse commemorazione, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine exaudi orationem mea, et clamor meum
Abrimos ahora la segunda parte del programa de hoy, la sección Espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Entonces, en el Evangelio de hoy, nuestro Señor da un mandamiento nuevo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podríamos simplemente dejarlo en la retórica o dejarlo en aplicaciones un poquito más, en fin, generales, pero nos pareció muy bueno aprovechar puntos que Monseñor John Cla nos coloca en su libro Lo Inédito sobre los Evangelios, en el comentario de este Evangelio, y nos da puntos específicos en qué consiste amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, voy a leer apenas algunos aquí, y con el hermano Pablo y el hermano Gerardo vamos a comentar qué es exactamente y los alcances que tiene. El primero dice que cuando tenemos nuestro prójimo, bueno, y hablamos de él, por ejemplo, esconder y excusar sus faltas. ¿Qué les parece? Con la gracia y el auxilio de Dios todo se puede, ¿no? Pero hay que decir que nuestro Señor está pidiendo al hombre como que nobilitarse, ¿no? Porque casi que contrario a nuestras inclinaciones, ¿no? Normalmente en las comidas lo más rico es el prójimo y no la comida, ¿no? Para el postre. Ya para el postre no sé quién fue, pero bueno, pero, eh, pero eso me hace recordar en una ocasión que Monseñor Juan nos contaba y que escuchamos tantas veces del doctor Plinio, que era una virtud de la señora doña Lucilia. El doctor Plinio recordaba en muchas ocasiones cómo la señora doña Lucilia, cuando hablaba de alguien, nunca hablaba de sus defectos. Y si era necesario, por formación de sus hijos, buscaba atenuarlos y como que hasta hablaba con pena de la persona, como que ella no, como que intentando quitar la culpa de la persona. Y el doctor Plinio decía, ¿no?, que eso le enseñó a él a tener en la medida justa. Aquí lo que estamos hablando es de evitar hablar del mal del prójimo, ¿no? Y menos, ni siquiera estamos entrando en la parte de que ya es pecado de difamación, injuria, ¿no? Sino que si el prójimo realmente cometió una falta, ¿no? O sea, como la señora doña Lucilia, para formación de ellos, les hacía ver cómo ese hecho era equivocado, pero se lo decía con tal tono de voz y con tal forma que intentaba como que separar el hecho de la persona, por más que no se pudiera. Pero el doctor Plinio resaltaba la caridad de la señora doña Lucilia en ese aspecto. Evitar al máximo hablar mal del otro. Claro, porque en la esencia es esa: amar a tu prójimo como a ti mismo. Claro, entonces A la hora de hablar de nuestros defectos, esa no entra en el almuerzo, ¿no es cierto? ni en la cena ni en el desayuno, pero, eh, pero eso hasta ya para que la gente, ya para unirse a confesar, a veces le da miedo, ¿no? Y eso que existe el sigilo sacramental, si no existiera, te quiero ver yo. Pero eso también era también una cosa que quería colocar, porque eso nobilita el alma, hace ver a la persona no solo según lo que ella es, sino también según lo que Dios quiere que ella sea. Ustedes recordarán que muchas veces el doctor Plinio, y nosotros lo hemos podido vivir también en el convivio con Monseñor Juan, cuántas veces él nos trata no según lo que somos, sino según lo que deberíamos de ser. Y contemplando esa misión con una visión mayor y no con una visión menor. Y contemplando esa visión, uno se siente tan bien tratado, uno se siente tan bien acogido, que sin que él diga nada, uno quiere ser mejor. Y como eso es mucho más beneficioso que un reto, que un regaño, que una llamada de atención, ¿no? Digamos, o un hablar mal, ¿no? Sí. Obviamente que existe la corrección, ¿no? No vamos a, siempre hay un equilibrio, ¿no? Porque si no nos podemos ir para Claro. el otro. Pero ese punto de cómo tratar al otro siempre en el punto álgido, máximo, como a nosotros nos gustaría, eso va a nobilitar muchísimo nuestra alma, porque eso va a hacer subirnos a Dios, desde Dios contemplar al prójimo y a partir de ahí tratarlo como Dios quiere que sea tratado, ¿no? Ahora, eso necesita el auxilio de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, es muy interesante, me parece, ¿no? Obviamente, pues necesitamos de la oración, de la paciencia, etcétera, porque pues tenemos tendencia para lo contrario, culpa del pecado original.
Pero claro, sabiendo que la persona va a amar al prójimo por amor a Dios, ahí con eso como que toda la columna vertebral queda definida y toda esta práctica de la caridad fraterna se hace mucho más fácil, ¿no? Mucho más sencilla, más accesible para cualquier persona. Porque no es por un afecto meramente sentimental de uno a otro Ah, en sentido horizontal, sino que entra una virtud sobrenatural, o sea, un deseo de hacer bien al alma al otro, un deseo de que él cumpla su misión, como decía el hermano Pablo, un deseo de que él se santifique plenamente por más de que él no esté en el mejor estado de su vida espiritual o que tenga mil y un defectos, que bueno, todos los tenemos, pero sobre todo en función de lo que Dios espera de esa persona. Y de hecho, recordando ahorita que el hermano Pablo mencionaba unos de los ejemplos y de las enseñanzas que el doctor Plinio siempre nos recalcaba, recuerdo que en una reunión él decía, vean, ustedes tienen que tratar al prójimo de tal manera que ustedes se preocupen en tratar mejor a aquellos que están mal que a aquellos que están bien espiritualmente. ¿Por qué? Dice, en el momento en que ustedes están ayudando a una persona que está mal en su vida espiritual, ustedes véanlo así, ustedes están ayudando a Nuestra Señora a reconquistar esa alma. Y después Nuestra Señora va a quedar agradecida con ustedes. Ahora, claro, eso significa sufrirla, tenerle paciencia, que será otro de los puntos que veremos inmediatamente. Significa renunciar a sus propias comodidades para buscar el bien del prójimo. Pero es eso justamente, en el deseo de hacer bien al alma del prójimo, ahí es que se torna mucho más dulce, mucho más fácil el buscar y el ejercitarnos en esta caridad fraterna. De eso que mencionaba el hermano Pablo, ¿no? De hablar de los defectos del prójimo, hay un principio muy interesante que se utiliza para la formación de los niños, para la educación de los niños, y es que dicen algunos autores que conviene con los niños tratar los defectos de los niños como accidentes y no como constantes. Es decir, uno ve que el niño tiene tendencia a eso, tiene tendencia a la mentira, pero el formador, al ver que el niño tiene tendencia a la mentira, le va a hacer ver al niño que estuvo mal que mintiera y ve como un accidente esa mentira. Es decir, eso no tuvo que haber sucedido, pero estoy seguro que como fue un accidente no volverá a suceder más. Si ese niño tiene la tendencia a la mentira por el hecho de ver de que el formador lo vio como algo pasajero, como algo que estuvo mal, pero que está seguro que no volverá a suceder, eso le da fortaleza también al niño para en la próxima ocasión no volver a mentir. Ahora, si el otro llega ya cayéndole encima, que tú eres un mentiroso, donde ya se vio que un niño tan pequeño y comienza ya como que a aplastarlo, el niño es probable que se hunda en su misma mentira y que no cambie de vida. Ahora, esto curiosamente también se aplica muchas veces a los que no somos ya tan niños, ¿verdad? El hecho de ver que otro ve algún defecto nuestro y lo vea como un accidente y que quiera ayudarnos a salir de ese accidente. Hace parte, digamos, del día a día, la convivencia, de la caridad fraterna también, el saber pasar por encima de esos pequeños defectos del prójimo también para ayudarle también a ir progresando en su vida espiritual. Sabe que en ese sentido es interesante un hecho que se dio con el santo cura de Ars. El obispo le puso un vicario que lo trataba re mal, que, o sea, así súper insoportable, ¿no? Que nadie incluso empezó a dar problemas en la parroquia y todo eso. Y entonces los fieles le escribieron al obispo pidiendo que lo sacara, porque ya nadie lo aguantaba. Y bueno, el obispo accedió a moverlo, ¿no? Porque ya estaba... ¿Y saben qué pasó? El santo cura de Ars se fue a por favor implorarle al obispo que no lo hiciera, que era el único que por fin lo trataba como él merecía. oh, Y entonces que por favor no se lo sacara, que era de gran ayuda para él. Impresionante. qué lindo. Santidad también, Y ¿no? justo lo que aquí Monseñor Jean-Claude dice es sufrir sus imperfecciones, debilidades y defectos, elogiar todo cuanto en él sea elogiable, defender sus intereses, servirlo con afecto, exactamente como ansiamos sea hecho con nosotros. Y siempre por amor a Dios. Qué puntos interesantes, ¿eh? Para los papás, mamás de familia, profesores, maestros y cada uno de nosotros. Es un trecho del Evangelio que da para hacer un retiro. Cada punto ahí es como un matiz distinto, porque si nosotros lo unimos a la frase que vimos en el segmento anterior, ¿no? Porque si es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma, o sea, tiene todos esos grados. Y de ese amor a Dios, nosotros decimos que queremos amar al prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios, están todos esos matices, ¿no? De nosotros saber
en algún momento soportar, en otro momento corregir con caridad fraterna, por amor a Dios, corregir. Algún día podríamos en algún otro programa extendernos más sobre ese tema, pero recuerdo ese consejo de Monseñor al respecto de cuando uno está trabajando con jóvenes, pero se aplica a todas las edades, que el joven se da cuenta cuando él está siendo corregida o corregido por amor propio de parte del superior que esté, puede ser papá o mamá o coordinador, o cuando realmente hay una recta intención de esa corrección. O sea, es decir, cuando uno corrige a la persona con ira, tomada por la situación, o cuando uno dejó pasar un tiempo y le da los principios por los cuales, le explica los principios por los cuales estaba equivocada la acción que realizó. Ahora, cuando es hecho eso, esa caridad fraterna por amor a Dios, causa un bien al alma extremadamente grande. Entonces, yo creo que también cuando nosotros vamos a o a hablar con alguien, o a hablar de alguien, o a corregir a alguien, o en ese convivio, ¿no? También nos ayuda mucho nosotros pensar cómo nos gustaría a nosotros que nos corrigieran, cómo nos gustaría a nosotros que nos hablasen, cómo nos gustaría a nosotros. Ahí vamos a tener un modelo de cómo hacer las cosas también, ¿no? O sea, a mí, Y aquí la verdadera práctica de la inocencia y de la santidad, dice Monseñor Jean Cladias. Recordarnos que esos dos mandamientos, y en esos se sostiene toda la ley y todos los profetas, y se sostiene también nuestra perfección, nuestra inocencia y nuestra santidad. Comenzamos el tercer segmento del programa, que son las noticias de lo que ocurrió en la Iglesia y en el mundo. Y esta semana los titulares están dominados por las noticias de la quema de las iglesias en Santiago de Chile, una noticia que nos entristece a todos los católicos, que también nos tiene que llenar de indignación y por supuesto también de informar a la opinión pública de lo que está ocurriendo en Chile, porque vemos que esto es una tendencia que se está dando cada vez más en el mundo entero. Hermano Pablo, llega también la noticia de Gaudium Praes, que nos dice que los episcopados expresan solidaridad con obispos de Chile tras la quema de las dos iglesias en Santiago. extremadamente dolorosa noticia, hermano Gustavo. Ha habido algunas reacciones dentro del pueblo católico también, que es aún más doloroso, ¿no? Hay personas que están indiferentes delante de estas noticias. Y si tocase en nuestra casa estaría una furia, ¿no? O sea, si tocase en su piel estaría una furia. Y viendo que tocan la casa de Dios, es simplemente una noticia más que pasa, así como otra más. Y eso me parece aún más doloroso, ¿no? Personas que estén indiferentes delante de esta pasión de la Santa Iglesia, ¿no? Dentro de esta persecución que estamos viviendo hoy en día. Son escenas horrorosas, causan muchísimo dolor, muchísima indignación. No se dice de otras noticias y esto a veces quiere pasar hasta por desapercibido. No, inclusive esa imagen, por ejemplo, de la torre de la iglesia de la Asunción desplomándose y en medio de los gritos de los agitadores, parece realmente una segunda crucifixión de nuestro Señor, ¿no es cierto? No, y aparte los manifestantes celebrando dentro de la iglesia, haciendo símbolos extremadamente horrendos, es una cosa realmente horrorosa, 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 que creo que nos tiene que llamar a todos a un deseo de reparación, a un deseo de oración, a un deseo de pedir también a Dios su intervención, ¿no? Me hace recordar las palabras de Nuestra Señora en Fátima, ¿no? Con los fieles aquí de Argentina estábamos en los audios matutinos, nuestras meditaciones recordando el mensaje de Fátima, y nos hace recordar esas palabras de Nuestra Señora, ¿no? Si no escucháis mi voz, Dios castigará al mundo a través de la guerra, la iglesia será perseguida, las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso, de Nuestra Señora en la Saleta, en fin, hace ver cómo es un mundo que cada vez más se está alejando de Dios, estándole las espaldas a Dios. Y peor aún, en el mundo católico, personas que ven pasar a nuestro Señor siendo una vez más crucificado y ellas tal vez viendo su WhatsApp, viendo sus cositas y todo eso, ¿no? No sé qué es lo que causa más dolor, si la caída de la torre o la indiferencia de aquellos que deberían de levantar la voz. Gaudium Praes nos informa los daños en las iglesias atacadas, por supuesto, destruidas, las fachadas enteramente tapizadas de grafitis blasfemos y, por supuesto, se han perdido. Aquí nos informa el subsecretario del Patrimonio de la Iglesia de Santiago de Chile que en la iglesia de San Francisco de Borja estaban los vitrales más antiguos de Chile. Y esto también se perdió justamente en ese día donde estos desmanes tuvieron lugar. Ahora,
Es de destacar que los bomberos fueron obstruidos por el propio público de tal manera que la iglesia pudiese ser reducida a las llamas. Entonces uno ve la maldad, uno ve la premeditación de todo esto. Exactamente. Yo creo que eso también tiene que hacer levantarnos a los católicos, ¿no? Despertarnos, ¿no? Ver que eso no son cosas que pasan por casualidad, sino que existe una persecución y nos estamos enterando de lo que lo ha pasado aquí en Chile, pero en China y en otros lugares que simplemente los medios de comunicación no nos informan, ¿no? De todas estas persecuciones que se están dando. Entonces, realmente debe despertar la indignación delante de cada uno de nosotros, ¿no? Pidiendo a Dios que Él intervenga. Y es realmente un termómetro de la vida interior, ¿no? Porque si somos indiferentes a todos estos hechos que se están dando, a todas estas blasfemias que se cometen, bueno, podemos ver bien dónde estamos, ¿no? Y si nuestro termómetro en la vida espiritual está realmente bien, no debemos sino sentir deseo de reparación y al mismo tiempo una indignación justa por esto que está siendo hecho contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta noticia que nos situaba en el sur de las Américas también está conectada con una que ocurrió esta semana en el norte de las Américas, en la ciudad de Portland, que es muy conocida en estos días por todos los disturbios que han ocurrido, las acciones de vándalos, inclusive, en fin, las manifestaciones nocturnas desde hace meses, algunas pacíficas, otras violentísimas. Bueno, nos llega una noticia muy, pero muy sugestiva, porque nos dice Gaudium Press que el arzobispo de Portland realizó un ritual exorcístico sobre la ciudad, como lo fue realizado también esta semana en la ciudad de San Francisco. Entonces el obispo Monseñor Sample encabezó una procesión que salió de la catedral, se rezó el rosario y también se realizó un exorcismo sobre la ciudad de Portland. Y nos parece interesante recordar que cuando este tipo de agresiones se realizan, cuando este tipo de disturbios se realizan, ciertamente los ángeles no están presentes, ¿no? Sino por contrapartida, los ángeles caídos, ciertamente. Nos hace recordar esa lucha ángeles y demonios, ¿no? Que es más real que aquella que nosotros palpamos con nuestras propias manos, ¿no? Y que nosotros tenemos que tener extremadamente presente. Incluso, ¿no? Ahora que nos vamos acercando a esto del Halloween, es lamentable que haya católicos que celebren o que permitan participar a sus hijos de estas cosas, ¿no? Y entonces, esta noticia nos hace recordar cuánto el demonio existe, cuánto existe esa lucha entre ángeles y demonios. Si no, nos quedamos en una visión enteramente incompleta. Entonces, qué bonito gesto de parte de este obispo de pedir no solo el auxilio de los ángeles, sino utilizar el poder de la iglesia para la expulsión de todos los demonios. Exactamente. Y ya que estamos en esta temática, también recordamos que el arzobispo de San Francisco ha realizado el día 17 de octubre un exorcismo en el lugar donde fue derribada la estatua de San Junípero Serra. Como la audiencia ya sabe, San Junípero fue el misionero que construyó e impulsionó todas las misiones en el estado de California. Él solo bautizó cerca de 6.000 indígenas, fundó personalmente 9 de las 21 misiones que ahí existen y se caracterizó sobre todo por interceder ante las injusticias que ocurrían durante el periodo de la colonización. Infelizmente, en esos tiempos también existía una pasión muy común en nuestros días, que es la avaricia, y en consecuencia existía también un impulso de los colonizadores de aprovecharse de los indígenas. Entonces, Fray Junípero intercedió por ellos, fue un evangelizador, fue un protector de la comunidad indígena, y entre tanto, ciertos exaltados que el 12 de octubre realizaron una manifestación frente a la iglesia de San Rafael, a la misión de San Rafael en San Rafael, ahí en California, ocurrió que acabaron destruyendo la imagen de San Junípero Serra. Fue lo único que sobró de la imagen fueron los pies. Entonces, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, ha realizado un exorcismo en desagravio por ese acto de vandalismo y también de blasfemia. Qué noticia interesante, ¿no? Sí, muy interesante.
porque inclusive Monseñor Cordileone dice que, aparte de las personas que se reunieron, rezó el rosario también, recitó una oración a San Miguel Arcángel pidiendo la protección ante las fuerzas del mal. Y uno ve que es el común denominador de ciertas protestas que van ocurriendo, que más allá de fines políticos o explosiones sociales, tienen una intención de atacar a la Iglesia Católica. O sea, esta noticia nos hace recordar esa noción, ¿no? De la lucha ángeles y demonios, del mundo sobrenatural. Nos hace bien al alma el recordarnos todas estas realidades sobrenaturales que son de extremada importancia para esta lucha y en la cual nosotros debemos de ser del equipo de los ángeles. Ángeles y demonios es una constante lucha que están queriendo unos llevarnos para el cielo, otros llevarnos para el infierno. El demonio que quiere destrozar la Santa Madre Iglesia, pero que nosotros, conociendo la promesa del Divino Salvador, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sabemos que la Iglesia tiene el poder de poder expulsar al demonio de los lugares a través de estos poderes que nuestro Señor Jesucristo le ha dejado, ¿no? Así que imitemos, ¿no? Nosotros eso. Tal vez no podamos hacer nosotros un exorcismo en la casa, pero sí consagrarnos a nuestros ángeles de la guarda, rezar el rosario y impedir que ellos entren en nuestras vidas. A los demonios, claro está. Muy bien, hermano Pablo. Realmente es eso y es un termómetro para nuestra vida espiritual y cómo estamos, sobre todo, en ese amor a la Iglesia y en ese amor a nuestro Señor Jesucristo. Abrimos entonces la sugerencia de la semana, el último segmento del programa, donde recomendamos una website, un libro, un podcast, un artículo, alguna referencia de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Gerardo, ¿qué tendríamos para recomendar en esta semana? Bien, quisiera recomendar a nuestra querida audiencia un pequeño libro que es un tesoro en materia del amor, que especialmente hoy vemos, que es La vida de Santa Gema contada por ella misma, publicada por Pablo García Macho, también pasionista, así es que les dejaremos ahí a la mano para que ustedes puedan también tener este tesoro en sus casas. Entonces lo colocamos en las notas del programa para quienes nos escuchan en las diferentes radios y también para quienes nos escuchan en loineditomultimedia.com. Hermano Pablo, ¿qué recomendamos a nuestra audiencia del mundo de los heraldos? Me gustaría recomendar a la audiencia un artículo muy lindo escrito por el profesor Plinio Correa Oliveira que tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo en el programa de hoy, titulado Las cruces de la convivencia. Y así nosotros vamos a ver cómo en el trato con las personas, una palabra, una mirada, un gesto puede contribuir al progreso o a la decadencia en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así que espero que les guste. Muy bien, entonces, y a quien les habla, le gustaría recomendar Radio María Guatemala. Tiene realmente una programación lindísima, es accesible de cualquier parte del mundo y entonces colocamos también el link, el enlace, o también pueden encontrarlo inmediatamente, así que lo busquen en la internet, Radio María Guatemala. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.